A continuación, vamos a dejar a nuestro colega Josué Delgado Ramírez de El Salvador. Él es máster en gestión hospitalaria, graduado de la Universidad de El Salvador. Tiene muchos diplomados que sería muy largo mencionarlos, pero varios. Gerencia también en servicios de salud en Valencia, España. Y actualmente es jefe de la División de Enfermería del Hospital Nacional de El Salvador. Eh, Así que dejo con ustedes a Josué con el tema El final de la vida es un momento sagrado y requiere más que buena medicina, requiere humanidad. En Ecuador, esta misma conferencia era a raíz de la salud mental del paciente oncológico una prioridad en su proceso terapéutico. Josué, todos te escuchamos. Buenas tardes o buenas noches en la hora que corresponda en el país que estén. Para mí es un privilegio estar con ustedes y poder compartir algo de lo que creo que también hay que resaltar en Guayaquil. Creo que muchas presentaciones fueron, bueno, a mí me encantaron, pero qué bueno que esta vez me tocó presentar este día a mí. Quiero iniciar leyendo este pensamiento que dice: el final de la vida es un momento sagrado y requiere más que buena medicina, requiere humanidad. Esto es en el marco del contenido que me corresponde desarrollar en esta oportunidad, que tiene que ver con la salud mental del paciente oncológico, que es un reto prioritario en la gestión integral de los servicios de salud. Eh, Consideré que era necesario escribir un poquito iniciar hablando sobre la humanidad en la atención de los pacientes, aunque lo hace referencia un médico de la unidad de cuidados paliativos. Considero que es un pensamiento muy bueno que puede ser aplicable a cualquiera de los servicios de gestión. Y es importante mencionar que muchas veces puede existir medicina perfecta, países desarrollados, personal altamente calificado, certificado, acreditado, puede haber todo, pero una palmada en los hombros, un estrechón de manos, un tú puedes, lo vas a lograr, estoy contigo, que tiene que ver con la parte emocional, que tiene que ver con la seguridad que se le da a los pacientes, puede causar mucho, pero impacto en ellos al poder subir su estima y saber que alguien está a favor de ellos. Eh, En este día voy a hablar, estos son los puntos prioritarios que iba a tocar, pero quiero comenzar haciendo mención respecto a la enfermedad oncológica que ha tomado una importancia de interés mundial pública, y esto está relacionado debido a que está causando daños a las familias. No solamente causa daño a la persona que padece la enfermedad, sino que también a a la familia, a la sociedad, indicadores de gestión de la calidad de los países, la morbilidad se incrementa, y con eso muchas ganancias podrían también disminuirse, debido a que muchas de las personas que padecen las enfermedades son los proveedores de las casas, los jefes o jefas de familia, que son las personas que están encargadas de subir estos ingresos para poder llevar una buena condición de vida a todos sus descendientes. Pero la ansiedad y la depresión y el miedo a la recaída también pueden convertirse en problemas sociales, y no solamente sociales, sino que fisiológicos, porque la parte crítica quizás de las enfermedades está basada en el poder emocional que puede tener una persona, ya que estas enfermedades asimismo pueden convertirse en enfermedades somáticas. Quiero compartir con ustedes algunos estudios que son de interés y que son de relevancia respecto al impacto de la salud mental de los pacientes oncológicos. Al pie de cada cuadro está la cita textual que ustedes pueden consultar para poder validar la información. Y uno de los impactos y de este estudio que me pareció muy importante dice que sobre la ansiedad, la depresión y el miedo a la recaída.
en el que nos indica que un 33% de los sobrevivientes de los pacientes con cáncer presentaron depresión. Aquí están como estructurados algunos datos un poco más específicos, pero esto quiere decir que 3 de cada 7 pacientes tuvieron depresión. No sabemos si estos tuvieron acompañamiento de un psicólogo o propiamente del cuidador de los servicios de salud, pero sí presentaron esta recaída y es lo que vamos a desarrollar en adelante. Además, están estos estudios donde dice que se evidenció que de 159 pacientes oncológicos, 22,6 tenían síntomas de depresión y 30,2 síntomas de ansiedad. Y solo la mitad de ellos recibían algún tipo de tratamiento. Esto quiere decir que la mitad de los pacientes que estaban con depresión o ansiedad eh, tuvieron que soportar la ansiedad propiamente sin una intervención terapéutica que pudiera darle un soporte a ellos. Y el problema quizás de las enfermedades psicológicas es que se pueden materializar en somáticas y aunado a un paciente oncológico, creo que eso también aumenta un problema más a la salud pública. El miedo a la recaída frecuentemente contribuye también significativamente al malestar emocional de los pacientes. Esos son datos importantes que nos deben de servir a todos. Y quiero presentar estos datos quizás porque en adelante quiero hablar un poco de cómo es que se pueden gestionar algunas actividades desde la enfermería, desde los servicios, desde la gerencia de los servicios de salud también que hay que desarrollar, pero que se tiene también como consecuencias cuando no hay una buena adherencia al tratamiento. Y la adherencia al tratamiento puede ser también relacionada a su estado emocional, a la parte óptima de poder aceptar que tiene la enfermedad y sobreponerse a ella. Acá siempre al pie de las recuadros se puede validar la información que les digo, que en pacientes con cáncer de pulmón avanzado, la depresión se asoció con una adherencia reducida. Es decir, el paciente que estaba deprimido no quería aceptar su enfermedad o no quería, por supuesto, tomarse tampoco su tratamiento. Y esto obviamente va a impactar en la salud de la persona que lo padece y de la familia, porque al ver sufrir a su familiar también tiene que causar cierta grado de incertidumbre, de malestar, de depresión, incluso a ellos también. Los pacientes con cáncer de mama se encontró que niveles más altos de depresión se relacionaban con menor adherencia a la medicación. Confirma el primer estudio que estuvimos mencionando. Y los pacientes con neoplasias también tuvieron una adherencia significativa al tratamiento. Esto tenía también actitudes de aislamiento social y se asociaron también con el abandono terapéutico, que al tener un abandono terapéutico también nosotros sabemos de que no va a haber efectividad en el tratamiento. Eh, Hay algunos costos también que se pueden tener y que son costos ocultos de no atender la salud mental. Aquí están los estudios que dice que los pacientes con cáncer que presentaban comorbilidad psiquiátrica tenían costos generales mucho más elevados. Es decir, entonces, que una enfermedad psicológica no tratada como o una enfermedad de depresión o de ansiedad como causa a sí mismo menos adherencia al tratamiento, tendría que elevarse quizás la calidad del medicamento que podría, o la intensidad o la duración, que eso también va a generar mayores costos. Una revisión sistemática también mostró que los sobrevivientes con cáncer con condiciones de salud mental incurrieron en costos médicos significativos mayores en comparación con los que no las tenían. Y también se comprobó en Estados Unidos que una de las aseguradoras principales de ellos encontraron que había mayor incremento en los costos de los pacientes que tenían problemas mentales en relación a los que no. Entonces también las aseguradoras lograron identificar que existía algún tipo de anormalidad o algún costo adicional al tratar a estos pacientes.
Eso también se relaciona con el último estudio que está mencionado aquí. Entonces, en general, tratar los problemas psicológicos en pacientes oncológicos no mejora, no solo mejora su bienestar, sino que puede generar ahorros en costos médicos y en el retorno laboral. Las personas que trabajan en oncología principalmente pueden identificar este tipo de conductas y quizás necesita incluso la intervención de otro profesional que creo que es parte de la terapéutica desde el inicio, desde la noticia del diagnóstico, pero todas esas cosas tienen que ver con inversión y con dinero que muchas veces no solamente es del Estado, sino también de la propia persona que lo padece. Entonces, ¿qué podemos hacer en el rol de la gestión en salud? Y esto lo menciono porque mi experiencia está basada bastante en la parte de la gestión y quería recomendar algunas cosas que también a mí esto lo pude comprobar con algunas de las ponencias que lo hicieron ahí que tienen mucha validez. Entonces, en el rol de la gestión en salud, como primero tenemos que la atención psicosocial como indicador de la calidad asistencial. Tenemos que saber que si gestionamos la salud mental de las personas, pues entonces va a haber también una mejor adherencia al tratamiento, el impacto puede ser mejor y en eso sus días de estancias intrahospitalarias, sus daños en el sistema propio de la persona o del cuerpo de la persona va a ser mínimo y así es como se puede mejorar también la calidad de salud de ellos. En el rol de la gestión también tenemos que incluir las políticas institucionales que incluyan el estado psicológico. Y estas son importantes que existan y que las materialicemos en los estados donde nos corresponda laborar, porque muchas veces los gobiernos o las gestiones que nos correspondan generar algunos lineamientos o correspondan seguir o cumplir algunas políticas, se generan pero se archivan. Entonces, eso tampoco es funcional. Entonces, es una tarea para que desde la parte operativa echemos a andar toda la que se ha planificado y de esta manera poder impactar de alguna manera en los objetivos institucionales o de país que se tengan, como para este caso es la buena atención a la salud oncológica. La integración también en planes estratégicos de todas estas políticas es importante debido a que si nosotros no lo vemos reflejados en nuestros indicadores de gestión de la calidad, muchas veces tampoco se le va a prestar importancia a cada uno de ellos. Y creo que el equipo de oncología principalmente debe de revisar que en sus programaciones anuales operativas, que en sus planes estratégicos o operativos pueda existir cualquier actividad que esté relacionado a esto para poder impactar en la salud de ellos. Bueno, para el caso de El Salvador, en diciembre actualizamos todos nuestros planes operativos anuales y eso es importante para poderlos incluir y creo que cada uno desde su nivel de gestión lo puede hacer. Y es así como vienen algunas claves o estrategias administrativas que se considera realizar y eso es gestión desde la operatividad, pedirla y desde la parte gerencial también facilitar los recursos. Por ejemplo, la asignación de recursos. Cuando hablamos de asignación de recursos, no solamente tenemos que pensar en, en tener el insumo, porque muchas veces confundimos esos términos. Al hablar de recursos, tenemos que saber sobre la asignación de infraestructura, sobre la asignación de los insumos, sobre la asignación de personal, pero si mencionamos qué tiene que ver todo esto con la salud oncológica, pues tiene mucho que ver porque muchos de los pacientes hacen uso de los sistemas de salud que son gratuitos o más baratos y al saber que tienen una enfermedad potencialmente mortal y que no existen medicamentos o asignación de recursos, puede aumentar incluso la ansiedad, la depresión o hasta el suicidio, probablemente en las personas que lo padecen. Desde la parte administrativa también debemos de gestionar modelos de calidad y acreditación. Personal, aparte de ser con carácter humanístico, tenemos que buscar la acreditación para que certifiquemos cada día el conocimiento y la aplicabilidad de estos en nuestros pacientes.
El trabajo multidisciplinario también es importante que se debe de generar, porque como lo dije, no solamente se va a necesitar del médico oncólogo, no solamente de la enfermera oncóloga, quizás tenemos que incluir al psiquiatra, al psicólogo, al trabajador social, a la familia, a la comunidad, y no sé, quizás hasta la mascota, quizás tendríamos que ver porque son estados emocionales que las personas tienen que valorarlo. Y me parecía importante, me estoy recordando en el Congreso alguien habló respecto a eso y creo que esos son apoyos emocionales que todos deberíamos de buscar para complacer a nuestros pacientes en lo que permitidamente terapéutico lo es, ¿ve? La gestión del paciente como cliente interno también es importante que al paciente nosotros le indaguemos. Estaba platicando hace poco con una colega y me dice, es que nosotros le mandamos y le ordenamos o le demandamos a nuestro paciente. Muchas veces nosotros no le damos la oportunidad de elegir al paciente. Solo nos quedamos con la parte biológica o fisiológica o química o farmacológica y decimos, esto es lo que debe de ser, esta es la comida que debe de consumir, esto es el horario en lo que se debe de realizar, pero no socializamos ninguna vez o pocas veces o carecemos de esas películas, de esas estrategias o de esos espacios, los carecemos porque estamos corriendo con nuestros tiempos por sobrecarga laboral o por cualquier otra de las actividades que se nos encomienden, pero no incluimos a nuestro paciente en la toma de decisiones de lo que le gustaría comer dentro de lo marco de lo permitido, de lo cómo le gustaría estar siendo atendido, quién debería de estar a su lado también para su atención. Entonces son cuestiones que desde la gestión debemos de verificar y debemos de buscar qué es lo que es factible para poder acercarnos a esto, porque esto le va a dar autoestima, aceptación, le va a dar al paciente confianza, seguridad de lo que está recibiendo y haciendo. También tenemos que buscar la innovación tecnológica en la gestión. Y cuando nosotros nos hacemos de todas estas herramientas, pues también nos están dando seguridad en lo que estamos haciendo porque la persona puede estar revisando, viendo también esto y también los tomadores de decisión pueden hacer eso. Eh, Algunas de las estrategias que menciono en estos documentos incluso están nosotros en el Hospital El Salvador de El Salvador, los realizamos. Eh, Podemos hacer una telemedicina. eh, en El Salvador existe un programa y en específico quiero hablar también del Hospital El Salvador. Tenemos enfermeras de enlace o del continuo del cuidado. Estas personas se encargan de que cuando uno de nuestros pacientes se va para la casa, hacia la comunidad con alguna enfermedad oncológica, voy a decir para este caso, y lleva algún dispositivo instalado para darle continuidad al cuidado, hace una conexión con la unidad comunitaria de salud familiar o con el hospital más cercano de la vivienda de esta persona y se lo notifica que va una persona hacia ese lugar en esta condición, que es necesario hacerle una visita de campo para poderle asesorar sobre las cosas que lleva, aunque a la persona se le haya dado una referencia que llegue el tercer día, por ejemplo, a ese otro centro hospitalario para seguimiento, pero se hace la notificación. Y eso se hace a través de la telemedicina, se le explica también a la persona y son herramientas que pueden darle a la persona confianza, subir su estima y pensar que también ellos son parte importante del equipo. La aplicabilidad, las aplicaciones para un seguimiento emocional eh, a través de la información se mejora también el estado emocional de ellos porque ellos están sabiendo qué es lo que se les está diciendo o que alguien está interesado en su proceso de recuperación. Registros electrónicos integrados, una Big Data analítica y predictiva y beneficios y los beneficios administrativos de cada una de estas cosas es que al tener todos estos datos se puede tomar decisiones para saber en qué invertir, cuánto invertir y en qué momento se debe de realizar. Entonces, tengo como conclusiones que la atención psicosocial debe de medirse como un indicador de la calidad asistencial y no quedar al azar ni depender de un criterio individual, que también es fundamental establecer políticas institucionales que formalicen
la psicooncología como parte de un paquete estándar de la atención en un paciente con cáncer y que para que esta visión funcione, la atención psicosocial debe estar integrada en los planes estratégicos hospitalarios con estructuras sólidas, procesos auditables y resultados claros. ¿Por qué digo esto? Que debe de quedar en un plan estratégico. Lo menciono porque si solamente lo escribimos, a veces le damos prioridad más, por decir algo, al cumplimiento de un medicamento que por supuesto es prioritario, pero no vemos la parte psico o emocional de la persona, que como lo comprobamos al inicio de la presentación, los aspectos psicosociales influyen directamente en la adherencia y la aceptación del tratamiento a nuestros pacientes. Entonces, tienen que quedar ahí también escritos en los planes estratégicos de gestión u operativos, porque si no, también se nos olvida realizarlos. Y si lo dejamos en un plan estratégico, por ley tenemos que darle cumplimiento, por ley debemos de darle respuesta a eso porque son auditables y que si no tenemos la evidencia de haberlo realizado, tenemos que pagar por alguna amonestación administrativa o legal o penal de acuerdo de cómo lo estemos llevando a nuestro nivel de gestión. Entonces, es como recomendable que esto sí debe de quedar en nuestros planes de gestión. Y quería también mencionar esto, que lo que no. Esto es lo que he querido compartir con ustedes respecto a la salud oncológica de nuestros pacientes. Gracias, Josué. Excelente tu presentación. Un gran ejemplo de gestión de un hospital en donde lo emocional es parte importante en el manejo del paciente oncológico.